Vale, vamos a analizar otro método de solución de las ecuaciones diferenciales parciales. En este caso vamos a estudiar la expansión en eigenfunciones. Entonces, el primer caso que estudiamos fue el método de separación de variables a través de la ecuación de onda, la ecuación de calor en una dimensión, la ecuación de onda en dos dimensiones. Y estas se trataron de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones a la frontera homogéneas. En el caso, por ejemplo, de la ecuación de calor, se trataba únicamente de una variable espacial y bueno, estos se reducen a problemas de la forma. Voy a considerar, por ejemplo, la ecuación de Laplace o esta ecuación parcial de segundo grado igualada a un operador y con ciertas condiciones a la frontera. Ay, no, así, vale. Con ciertas condiciones a la frontera y ciertas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, al operador, por ejemplo, tipo la ecuación de Laplace o de la ecuación de segundo orden igualada a cero, tengo estas condiciones a la frontera, que las veo como esta letra B grandota en función de U, y estas últimas de acá son las condiciones iniciales, que es esta I de U a H de X, ¿vale? Nada más voy a hacer ese comentario con I de U igual a H de X, las condiciones iniciales. Nada más hago hincapié en esto porque lo estuve mencionando mucho cuando resolvimos las primeras ecuaciones diferenciales, pero como que no me detuve a explicar previamente que se trataba de las condiciones iniciales. Ok, vamos a lidiar ahora con diferentes condiciones a la frontera. Como ahorita o hasta ahorita hemos resuelto el caso con condiciones a la frontera homogéneas, vamos a analizar el caso también inhomogéneo. Entonces, si yo tengo condiciones, por ejemplo, si tengo esta parte que es mi ecuación parcial de segundo orden igualada a un operador igual a cero, como en el caso de la ecuación de Laplace, que es una ecuación homogénea. Si yo tuviera, por ejemplo, la ecuación de Poisson, ya tengo un caso inhomogéneo. Lo mismo me va a pasar en el caso de las condiciones a la frontera. Entonces, si yo en vez de U tengo ahora términos distintos de cero, condiciones iniciales. Ahora vamos a, insisto, a lidiar con condiciones que sean inhomogéneas y posteriormente podemos tratar el problema con más variables espaciales adicionalmente. Entonces, vamos a comenzar analizando el problema de condiciones a la frontera inhomogéneas para una sola variable espacial, o sea, como fue en el caso de la ecuación de difusión, o bueno, la ecuación de calor en una dimensión. Entonces, si yo tomo ahora el caso inhomogéneo, el problema a resolver es de la forma, entonces voy a tener lo que comentaba, esta L de U. O sea, recuerden que, por ejemplo, en el caso de la ecuación de calor tenía era de x22 menos k parcial de u parcial de t igual a 0.
Para el caso de la ecuación de onda tenía esta con respecto a R y a teta. Para el caso de la ecuación de onda en polar, únicamente lo podemos dejar así para cualquier sistema coordenado. Entonces, igual, esta por ser la ecuación de Laplace, este es el caso homogéneo. Si yo quiero el caso inhomogéneo, lo voy a igualar a una función. ¿Okay? Y lo mismo con las condiciones a la frontera. Voy a tener B de U igual a, por ejemplo, G de T y las condiciones iniciales. Ok, vamos a escribir paso a paso las técnicas que nos ayudarán a resolver este problema. Muy bien, entonces vamos con el primer caso. Bueno, la primera técnica, entonces vamos a poner técnica 1. Ok, la primera técnica es como muy intuitiva, es utilizar el principio de superposición. Entonces vamos a manejar los términos inhomogéneos a través del principio de superposición. Vale. Ok, entonces en el problema original tenemos tres ecuaciones inhomogéneas. Entonces, por el principio de superposición se pueden reemplazar por el siguiente conjunto de ecuaciones. Nada más cambio el tono de la letra. Ok. Okay, entonces vamos a reemplazar las ecuaciones del caso homogéneo. Entonces recordemos que tenemos por un lado, bueno, tenemos tres problemas o tres ecuaciones. Tengo L de U igual a 0 y L de U igual a cierta función de X y de T. Y lo mismo para las condiciones a la frontera, voy a tener B de U igual a 0, puede ser B de U igual a G de T. Podemos volver a tener B de U igual a 0 y las condiciones iniciales. Donde tenemos que todas estas U's vamos a poner entonces sí. Sí, son soluciones. Vamos a llamarlo a este conjunto asterisco. Por principio de superposición voy a tener que U es igual a la suma de estas soluciones. Y estas son solución al problema inhomogéneo original.
Muy bien. Creo una nueva página. Ok, ahora, notemos que este método puede servir incluso para simplificar más el problema. Por ejemplo, si trabajamos sobre cierto intervalo, puedo separar las condiciones a la frontera. O sea, si se dan cuenta, tengo para el caso inhomogéneo B de... Ay, no lo puedo subir. Ajá. B de U igual a G de T, entonces lo puedo separar. O sea, si me tomo como cierto intervalo A y B, puedo tomar condiciones para A y condiciones para B. Entonces vamos a dibujarnos esta idea. Y vamos a hacerlo con... rosita. Ok. Entonces notemos que esto me puede servir para simplificar el problema. Ok, vamos a trabajar sobre este intervalo entre A y B. Entonces la condición a la frontera se puede convertir en una para A y otra para B. Y por ejemplo, si me tomo estas de acá, vamos a apuntar acá. Ok, aquí por ejemplo puedo completar con un subíndice que sea de A, G de A y B y G de B. Ok, y bueno, se comienza por el problema homogéneo y vamos a suponer después que podemos obtener una solución por separación de variables y podemos ver a esta función U como una combinación lineal de funciones propias y vectores propios para un problema de Sturm-Liouville. Y justo si lo puedo expresar como una combinación lineal, estas funciones propias van a verse como una base o forman una base para el conjunto o el espacio correspondiente, ¿no? O sea, si estamos tomándonos, por ejemplo, el conjunto de funciones continuas de cuadrado integrable, que sea un conjunto pesado sobre cierto intervalo A y B, ¿vale? Entonces voy a construir a partir de este problema homogéneo. Entonces voy a apuntar aquí un poquito abajo. Okay, voy a poner aquí. Comienzo desde el caso homogéneo. Ok, y vamos a suponer ahora que podemos obtener soluciones por el método de separación de variables y esta función x y de t la podemos ver como un conjunto o una combinación lineal de estas eigenfunciones, tal que estas forman una base para el conjunto en cuestión, ¿no? Entonces, okay. Vale. Entonces forman una base para este conjunto, que puede ser el conjunto de las funciones continuas de cuadrado integrable, tal que sea un conjunto pesado, y podemos utilizarla para ahora escribir la inhomogénea
con condiciones a la frontera homogéneas. Entonces, podemos decir que para cada t podemos desarrollar a f de x t con condiciones a la frontera homogéneas como esta suma o combinación lineal de elementos de la base de eigenfunciones. Y tal que tratamos de buscar soluciones de la forma. Entonces lo voy a escribir. Voy a cambiar de color. Que sea u de x y t igual a w de t phi de t. Vale, ahora, si sustituimos esta función en la ecuación original, obtenemos una sucesión de ecuaciones diferenciales ordinarias para esta función f de x y de t grandota. Y sobre todo para esta w de t en términos de funciones conocidas, que serían estas c subíndice n. Y a estas las puedo resolver bajo ciertas condiciones iniciales, tal que satisfaga justo la solución para esta f grandota y la condición a la frontera homogénea. Entonces, una vez que tenga el problema planteado de esa forma, lo puedo resolver por medio de la técnica 2 de solución por funciones propias, por eigenfunciones. Bueno, de expansión por eigenfunciones. Apunto esta idea y vamos al método 2 o a la técnica 2. Ok. Nada más termino de apuntar esta idea antes de que se me olvide. Ok. La había llamado w en términos de las funciones conocidas. Ok, vale. Muy bien. Nada más aquí ahorita le pongo el subíndice. Muy bien. Aquí nada más completo. Tengo ecuaciones diferenciales para... aquí está mochado en diferenciales. Ok, y Cn. Esto se ve medio gacho. Ok, se sigue viendo fea. Último intento. Bueno, más o menos. Va. Ok, vamos a estudiar entonces ahora la técnica 2 de esta expansión en funciones propias. Y esta me habla del desarrollo de eigenfunciones del problema de Sturm-Liouville una vez obtenido por el método de separación de variables de la homogénea con condiciones a la frontera homogéneas. Y bueno, si tengo este como panorama, también lo puedo utilizar para resolver el caso inhomogéneo obtenido por separación de variables de la ecuación homogénea con las condiciones homogéneas. Ok. Y lo uso para resolver el caso inhomogéneo con las mismas condiciones a la frontera. Ok, entonces si yo quisiera resolver esta última inhomogénea, voy a suponer que la ecuación debe de contar con los llamados estados estacionarios, que fueron unos casos de condiciones de contorno que les mencioné un poquito en clase. Y bueno, cuando tenemos este tipo de soluciones,
es que yo puedo resolver este caso inhomogéneo, o sea, a través de estados estacionarios. Si la ecuación admite este tipo de soluciones, como los llamados estados estacionarios, esto quiere decir o implicaría que los términos inhomogéneos son únicamente dependientes de la variable, vamos a llamarla como de posición, o sea, puede ser X, y no depende de T, o sea, no hay una evolución con respecto al tiempo, ¿no? Por eso lo estamos llamando como periódico. Entonces podemos decir que esta f grandota de x y t para el operador L de U solo depende de x, y G, o sea, para la condición de la frontera, G es independiente de t. Entonces puedo decir que la condición a la frontera B de U es igual a una constante. O sea, es lo que hace característico a este problema, ¿no? Entonces esto lo puedo ver como L de U igual a f de x y b de u igual a una constante. Y bueno, las condiciones iniciales estas se quedan iguales. Entonces, lo que observo aquí es que justo la ecuación, si tiene estas condiciones o requisitos de estados estacionarios, los términos inhomogéneos no van a depender de t. Esa va a ser la idea. Ok. Entonces, aplicando la técnica 1, como de encontrar la parte homogénea y separarla de la inhomogénea, y a partir de la homogénea y la particular construir la inhomogénea, parto la ecuación en la parte estacionaria y en la parte complementaria, ¿no? Entonces ahí es cuando surge esta idea de construir la solución a la inhomogénea a partir de partirla en la parte homogénea y en la parte complementaria. Entonces eso es lo que voy a hacer de este lado. Lo voy a hacer ahora con negro. Okay, entonces vamos a romper esta ecuación nuevamente en su parte estacionaria y en su parte complementaria. Ok, y para hacer esto vamos a tomarnos L de U, vamos a llamarlo inicial, entonces vamos a ponerle como el subíndice 0 de inicial, y voy a igualarlo a F's independiente de T. Lo mismo para B, para U en un estado inicial en función de X, este es igual a una constante. Y bueno, la condición de la frontera, la condición inicial se repite, y a partir de allí construyo la parte inhomogénea, bueno, más bien la parte complementaria. Y lo mismo para las condiciones iniciales. H de x menos u subíndice 0 de x. Vale. Entonces la solución para la inhomogénea se obtiene de sumar estas dos. Entonces, voy a botar acá. Vamos a botarlo con rosa. Y bueno, por principio de superposición, entonces la solución de la inhomogénea es la suma de la homogénea y la complementaria. Y lo que nos deja a este operador y las condiciones iniciales, condiciones a la frontera,
iniciales. Y bueno, ya que tengo esta ecuación diferencial ordinaria es relativamente sencilla de resolver porque tengo únicamente una ecuación diferencial para u subíndice 0. Vale, y finalmente vamos con la técnica número 3. Ok, aquí tendría que ser... ¿dónde está? U subíndice 0. Súper bien. Ok, y vamos con la técnica 3 para resolver el problema inhomogéneo. Lo que vamos a hacer es resolverla por medio de datos o hints independientes del tiempo, y así se va a reducir el caso, o se reduce al caso homogéneo para encontrar una solución en lo que sería un estado estacionario. Okay. Muy bien. Ok, entonces como una observación para este caso, podemos resolver el problema inhomogéneo con condiciones a la frontera, o sea, con lo único que se altere van a ser las condiciones a la frontera, o sea, a B de T, voy a poner con rojo, a B de T es al único al que lo igualo a G, el resto van a quedarse iguales a 0. Observación. Que fueron las que este conjunto de 3 ecuaciones, la última que me faltaba. Que era este caso, en donde condiciones iniciales y mi ecuación, bueno, más bien un operador L son iguales a 0, lo único que tengo distinto de 0 son las condiciones a la frontera. Lo que voy a buscar es construir una función que satisfaga justo estas condiciones a la frontera y la condición inicial. Entonces se puede hacer con pues álgebra relativamente sencilla. Entonces lo que buscamos es que satisfaga la ecuación diferencial si solo si lo puedo escribir como una combinación lineal. Por ejemplo, si lo veo como esta suma de u con esta función suave que estoy construyendo, y lo vuelvo igual a a la función sobre la cual estoy trabajando con mi operador lineal, tal que se satisfagan ciertas condiciones a la frontera, puedo regresar a resolver el problema utilizando la técnica número 2. Entonces, el chiste aquí nada más es encontrar o construir una función que sea continua y diferenciable, o sea, que sea de clase C1, C2, que satisfaga las condiciones a la frontera. Y la condición inicial. Y bueno, ahorita la dibujo. Va, entonces vamos a construir esta función suave. Vamos a llamarla W de X y T, que satisfaga estas condiciones, que B de U sea igual a G de T, y esta que es I de U igual a 0.
Tendría que ser para W y de W. Lo mismo acá. B de W e I de W igual a 0. Ok, y podemos hacer esto de manera sencilla. U satisface la ecuación diferencial si y solo si B es igual a U menos W, tal que satisface L de B igual a F de X de T, B de B igual a 0, e I de B, o sea que se reduce al caso inhomogéneo con F de X, T igual a menos L de W. Y este lo podemos resolver usando la técnica 2. Vale, bueno, en todo lo anterior lo que hicimos fue describir las técnicas como desde el punto de vista más general para funciones dependientes del tiempo, pero estas también pueden funcionar, o sea, para variables que no dependan del tiempo, o sea, que sean solamente variables espaciales, como ocurre al resolver la ecuación de Laplace. Y esto, o sea, se puede reducir usualmente o se puede estudiar como los casos inhomogéneos a la hora de resolver ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, así se le llama al problema, o sea, le llamamos ecuaciones diferenciales con condiciones a la frontera inhomogéneas. Un ejemplo de ello o de esto es la ley de enfriamiento de Newton. Podemos tener también la ecuación de difusión inhomogénea o con ciertas condiciones inhomogéneas. Entonces es la misma ecuación diferencial, o sea, puede ser la misma ecuación, la ecuación de calor, pero usualmente se le llama como con algo añadido o motriz, podríamos llamarlo así. Por ejemplo, en la ecuación de calor, en el caso inhomogéneo, si a lo que yo le estoy agregando el término homogéneo, esta F grandota, es justo al operador LDU, esta F grandota va a modelar, por ejemplo, un mecanismo que sustrae o agrega calor adicional al sistema, o sea, más allá de la pérdida y de la difusión. Vamos a suponer que no sé, o sea, tenemos como el calentamiento de una viga de acero y le estoy agregando por allí otro mecanismo adicional de enfriamiento o que le suministre calor. Entonces, eso aplica también, por ejemplo, para el oscilador armónico. Si algo está haciendo como una fuerza, vamos a llamarla así, fuerza adicional, de allí le llamamos el término motriz, o sea, porque le estoy agregando un término ahí adicional que lo está haciendo justo inhomogéneo. Y justo de qué depende esto, también depende de las condiciones a la frontera inhomogéneas. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo a considerar ahora bordes o imperfecciones del material, o sea, por ejemplo, en la cuerda o en la cuerda circular, si yo le agrego, por ejemplo, ahora que entre en contacto con un medio no aislado o que es un sistema abierto, ahí las condiciones a la frontera necesarias o que lo modelan son condiciones inhomogéneas, ¿no? Entonces es retomar el mismo problema, por así decirlo, eh, con el caso homogéneo en el problema de solubil, digo, volviendo a la ecuación de calor.
Pero ahora para el caso inhomogéneo, les digo, un ejemplo interesante de esto que voy a resolver hoy va a ser el de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, este es un ejemplo muy bonito del caso inhomogéneo, en donde podemos aplicar estas técnicas de expansión de funciones propias. Entonces voy a continuar, o bueno, voy a finalizar con este ejemplo. Entonces me voy a tomar la ley de enfriamiento de Newton. Ok, enfriamiento, enfriamiento, enfriamiento. Ok, creo que ya lo logré. Vale, vale, entonces... Ok, vuelvo, o sea, retomo la ecuación de calor en una dimensión, en una cuerda, pero ahora la voy a poner en contacto, o sea, va a dejar de ser un sistema aislado. Y lo que va a hacer, es como medio truculento. O sea, porque lo que va a cambiar es el sistema físico y las condiciones a la frontera tienen que describir este cambio en el sistema físico. En este caso es el hecho de entrar en contacto. ¿Okay? Entonces la idea es que entre en contacto con un medio y las condiciones a la frontera me van a hablar de cómo es este contacto. Vale. Retomo la misma ecuación diferencial. Entonces voy a tener aquí está. Bien, entonces voy a tener u de t igual acá es u de doble x y las condiciones a la frontera van a ser las siguientes. La primera derivada de u con respecto a x va a ser igual a esta constante vamos a tomarlas así para los extremos. L de t igual a menos alfa u de L y t. Y la condición inicial va a ser la siguiente. Ok, voy a tener u de x en 0, o sea, antes de que arranque el tiempo, igual a f de x. Y nada más para aclarar, alfa es una constante positiva. Ok, entonces en las condiciones a la frontera notamos que si esta función x, bueno, u de x y de t es mayor que 0, vamos a tener un aumento en la temperatura. Y este aumento de temperatura ocurre al cruzar la frontera cuando x es igual a 0. Y vamos a tomarla de izquierda a derecha. Y si ocurre el caso contrario,
la temperatura disminuye al cruzar la frontera de derecha a izquierda. Vale. Ok. Bueno, nada más aquí que decrece al cruzar. Aquí nada más me faltaría. Decrece en x igual a l, para que ya ocurra el viceversa. Ok. Y bueno, a esta volvemos a aplicar separación de variables. Igual la separo para x grandota, t grandota, a una constante. Entonces, ¿cómo es la forma de esta constante? Es lo que me da la expresión como famosa de la ecuación de enfriamiento de Newton. Y bueno, nada más aplicamos, al igual que en el caso original, el método de separación de variables, que me queda de la siguiente forma. O sea, nada más, esto es nada más un poquito repetir lo que habíamos hecho en separación de variables para esta misma ecuación. Entonces voy a tomar u de x de t igual a x grandota de x, t grandota de t. Ok, y estas las voy a escribir como la ecuación de calor original, y voy a tener x grandota, a ver, ¿cuál tenía? Tenía t de t, de x de t, igual a una constante, doble derivada de x, t de t. Habíamos dicho que que dividíamos ambos lados para separarla, e iba a tener nada más una de t dividida entre t, y eso lo iba a igualar a una constante. Vamos a llamar a esta constante menos k nu cuadrada. Y lo mismo con x, cuando ya está separada tengo, si mal no recuerdo, x doble prima de x entre x de x igual a esta misma constante, que sería nu cuadrada acá. Ok, y estas son las ecuaciones diferenciales que obtengo para x y para t, y las condiciones a la frontera. ¿Qué pasó, perrito? Me quedan de la siguiente forma. Ok, la derivada de x en 0 igual a una constante lambda mayor que 0, y para la derivada en L es menos esta constante para x de L. Y lo que observamos aquí es que retomamos el problema de Sturm-Liouville regular. Ok, y bueno, vamos a volver a tener estas dos soluciones en senos y cosenos, y gracias a esta constante vamos a tener como argumentos de estos senos y cosenos múltiplos de pi, y vamos a ver los dos casos cuando esta parte del seno se hace 0 o la segunda constante C2 es 0, o sea, el caso trivial y el caso no trivial, aunque los dije creo que en orden distinto. Entonces, como es el mismo problema de Sturm-Liouville, tenemos el caso cuando la constante es igual que 0, entonces si esto pasa, la segunda derivada de x grandota es 0, y con solución general
esta sería x de x igual a c1 más c2 de x, que es la trivial, y la condición a la frontera en 0 nos va a decir que esto es igualito a cuando resolvimos la primera vez la ecuación de calor. Esto es alfa C1, C2 igual a... Ajá, es igualito, de hecho, es absurdamente igualito. Qué bonito. Bueno, no sé. No sé si sea bonito que sea repetitivo, pero bueno. Nos permite hacer esta ecuación como muy, muy rápido. Entonces, y la condición en L como en el caso pasado voy a tener que C2 es igual a menos alfa, era C1 más C2 por L. Ok, y ahora la única solución para este par de ecuaciones es esta solución donde C1 es igual a C2. O sea, para este par de ecuaciones, para estas dos, este par de ecuaciones es que C1 sea igual a C2. ¿Qué nos dice esto? Que esta solución de C2 igual a 0, o sea, considerando a 0 como un eigenvalor, en este caso ese eigenvalor o 0 como eigenvalor, no, bueno, sería 0 no es un eigenvalor asociado a este problema de Strohn-Liouville. Creo que esa sería la forma correcta de decirlo. Vale. Si ya no nos quedamos en este caso trivial, vamos a ponerlo así, no voy a concluir, por lo tanto 0 no es un eigenvalor asociado al problema de Strohn-Liouville. Ok, vámonos al siguiente caso. Entonces vamos al caso en donde la constante es distinta de 0. Entonces la ecuación diferencial nos va a quedar como x doble prima más nu cuadrada de x igual a 0. Y la forma general de la solución va a ser x grandota igual C1 coseno, vamos a llamarla nu de x más C2 seno de nu de x. Y bueno, de las condiciones a la frontera voy a tener que x de 0 es igual a C1 y derivada evaluada en 0, esta va a ser nu por C2. Y de las condiciones a la frontera en 0 voy a tener que C2 C1 es igual a nu C2, entonces C2 es igual a C1 entre gamma por alfa. Ok. Y esta es una constante multiplicativa de una solución y también puede ser solución. Entonces si escogemos, vamos a poner eso, bueno, como es una constante multiplicativa, vamos a poner como es un múltiplo de una solución, también va a ser solución. Entonces vamos a escoger
AC1 igual a nu y AC2 igual a alfa. Entonces me va a quedar que la solución general podría ser nu coseno de nu x más alfa seno de nu x. Y bueno, ahora vamos a la condición de la frontera en L. Ok. ¿Qué me dice la condición a la frontera en L? A ver. Ok, que la primera derivada es igual a menos una constante. Entonces voy a multiplicar menos alfa nu. A ver, vamos a ponerla como. Más bien sería alfa nu coseno de nu L y el menos iría en la derivada, que sería. Bueno, es que si lo estoy escribiendo al revés, ¿no? Sería la derivada, entonces sería menos nu cuadrada, que esté derivada con respecto a nu. Tengo nu de L, voy a poner de X, pero no es de L. Aquí sí es más, aquí sería nu alfa, porque estoy derivando con respecto a nu, del coseno de nu L. Esto sería igual a menos alfa nu coseno de nu L más alfa seno de nu L. Ok, lo que implica entonces que los eigenvalores nu satisfacen la ecuación que habíamos resuelto en el caso original de la ecuación de calor, que era nada más buscando esta razón, que es la que va como la tangente de estas dos constantes. Entonces, voy a cambiar de color, nada más para hacer énfasis. Lo que implica que estos valores propios satisfacen esta ecuación que va como la tangente de nu de L igual a 2 veces alfa. Esta ya la habíamos obtenido en la ecuación de calor original. Era 2 menos alfa 2. Y para este caso voy a tener una infinidad de eigenvalores. Y bueno, buscamos la eigenfunción normalizada correspondiente al eigenvalor nu cuadrada, o el enésimo término de la nu cuadrada, o sea, para los n distintos valores propios. Entonces, si buscamos la eigenfunción normalizada y correspondiente al enésimo eigenvalor vamos a llamarlo nu enésimo normalizado, o sea, al cuadrado. Voy a tener como distintas funciones propias. Tendríamos 2 nu n más, espérame, sería
2 nu cuadrada más alfa 2L, para que esté normalizada, más alfa, y esto sería por nu n coseno de nu n de x más alfa seno de nu n de x. Y para que tenga esta notación del Folland, lo que hacen es cambiar de color. Voy a tomar dn cuadrada como un medio de nu n cuadrada más alfa cuadrada l más alfa, y esto lo voy a enchufar y aquí me va a quedar, esto es raíz, tiene que estar normalizada. Uy, me equivoqué de color. Sí, ya vi que la regué. Todo esto tiene que ser raíz. No puede ser. Segundo error, de nuez. Es que le voy a poner algún medio para no andar cargando con toda la raíz. ¿Okay? Y aquí sí, si esto está al cuadrado, esta ya la puedo escribir como todo esto sobre d. Entonces obtendría dn, no, pero con azul. Ok, tengo dn a la menos 1, ya por esto. Nu n coseno de nu n de x más alfa seno de nu n de x. Súper bien. Vale. Ok. Y bueno, ahora sí voy al caso en donde la constante es negativa y tengo eigenvalores negativos. Voy a hacer el proceso análogo, lo único que voy a tener es un cambio de signo. Pero ese caso no lo voy a analizar porque no tiene relevancia física, o sea, vamos, no tiene soluciones. Y bueno, lo único que me faltaría es resolver el problema anclado a las condiciones iniciales. Ok, entonces voy a resolver el problema sujeto a las condiciones iniciales. Ok, vamos a analizar ahora las condiciones iniciales. Tenemos u de x en 0 igual a f de x, y lo que vamos a hacer aquí es desarrollar a f en términos de las eigenfunciones. Entonces vamos a f en términos de las eigenfunciones. Y bueno, esto lo vamos a hacer teniendo en mente que estas eigenfunciones pues forman una base ortonormal para este conjunto de funciones continuas. Entonces estas eigenfunciones van a ser estas enésimas, y bueno, estas dado que son una base, dado que forman una base, para L2 y estoy en 0 y en N. Y voy a tener entonces que esta va a ser una suma de f producto interno con las funciones propias, proyección con funciones propias. Vale, y así resolvemos la ecuación diferencial para t con estas condiciones iniciales. ¿Dónde está? Okay.
diferencial para t. Entonces vamos a tomarnos t primada, que habíamos dicho que era igual a menos k nu enésima cuadrada de t, y con valor inicial aquí está, sería f producto interno con phi, y se obtiene recordemos que para la parte temporal, al resolver esta ecuación nos habían quedado por factor integrante soluciones de tipo exponencial multiplicadas por una constante. Entonces voy a tener soluciones para t igual a este producto de f con phi n, y esta exponencial de es a la menos k nu cuadrada por t. Y si junto ambas partes, voy a cambiar de color, ok, voy a tener u de x y de t igual a la suma de este producto interno por e menos k nu cuadrada t es enésima, ok, por phi n de x, y esto me va a dar la suma, vamos a comenzar en 1, en ambos casos tengo 2 c subíndice n, era nu más alfa, ambas cuadradas, nu cuadrada más alfa cuadrada, l más 2 alfa, exponencial de menos k nu n cuadrada de t, y estos senos y cosenos era nu n coseno de nu x más alfa seno de nu x. Y se habrán hecho la pregunta, ¿quién es esta Cn a la que aventé ahí valientemente? Cn es este producto interno. Vale, ¿qué observamos de este problema? Si tomamos los valores positivos, o sea, el caso como real, no el otro que ignoré por completo, la solución debe de caer exponencialmente entre más pase el tiempo. Entonces tengo ahí un decaimiento exponencial cuando el tiempo tiende a infinito. Y esto me está diciendo, por tanto, que pues el sistema se está enfriando. ¿Vale? Entonces, bueno, les presento a ustedes la ley de enfriamiento de Newton, que no es otra cosa más que el problema Sturm-Liouville con condiciones, o el problema Sturm-Liouville inhomogéneo, para un caso en una dimensión, con una sola variable espacial y una variable temporal. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí termino este ejemplo de expansión en funciones propias. Como se dieron cuenta, o sea, como que siempre estoy utilizando un poquito de las tres, a veces siempre comienzo con el método de separación de variables, estoy utilizando como apoyo el principio de superposición, y finalmente lo que estoy obteniendo como este conjunto de soluciones son finalmente las funciones propias asociadas a este problema de operadores. ¿Vale? Por último, nada más para cerrar este enfoque como muy general del problema de Sturm-Liouville, me falta hablar de cómo es que puedo clasificar estas ecuaciones diferenciales parciales. Usualmente caen en 3 grupos, no todas las puedo clasificar allí adentro, eso sería lo último para el problema homogéneo de ecuaciones diferenciales
ordinarias y parciales de segundo orden. Esto, si se dan cuenta, de manera muy natural me conduce a dos cosas. Número uno, al problema inhomogéneo, y a su vez como a generalizaciones de estas condiciones a la frontera, ¿no? Entre ellas, o sea, como lo mencionamos, un caso particular del problema Stoneville son las series de Fourier. Entonces, este también es el inicio del problema de transformadas integrales. Entonces, estoy técnicamente a punto de terminar el problema de Stoneville, nada más me faltarían estas dos últimas conclusiones. Entonces, en las siguientes clases voy, uno, a clasificar estas ecuaciones de segundo orden, y después continúo con el caso inhomogéneo y las transformadas integrales.